Damos gracias al Señor, hermanos, porque Él es bueno siempre con nosotros. Su gracia, su amor y su misericordia están siempre en nuestras vidas. Voy a pedirles que abran sus Biblias en el libro de Éxodo, capítulo número 20. Si su Biblia tiene subtítulos, ahí dice los 10 mandamientos. Vamos a leer, hermanos, los primeros 3 versículos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Oremos. Eterno Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos en esta mañana, Señor, que al meditar en ella, nuestro corazón esté dispuesto a recibirla. Que tu Espíritu Santo la plante, Señor, en nuestro corazón y en nuestra mente, como la semilla en la buena tierra. Dependemos de ti, Señor, y te pedimos que tu palabra quede grabada en cada mente y en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra de una persona va a tener autoridad o va a carecer de autoridad según la persona, ¿no? Si la persona es alguien de autoridad que impone respeto o que la gente la respeta por lo que hace, por lo que es, pues sus palabras van a estar llenas de autoridad. Una persona que siempre miente, una persona que sus palabras nunca son serias o que siempre ha fallado cuando dice que va a hacer algo y no lo hace, pues sus palabras van a carecer de autoridad. La autoridad de las palabras de una persona, hermanos, va a depender de la autoridad de esa persona. Ahora, fíjense lo que dice el primer versículo. Dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo. Hay muchas partes en la Biblia, hermanos, donde Dios habla por medio de sus siervos, especialmente por medio de los profetas, o por medio de los sacerdotes, o por medio de algunos videntes, como dice la Biblia. Dios habla. Pero en este versículo específicamente, hermanos, dice que es Dios mismo el que va a pronunciar las palabras, que es Dios mismo el que va a hablar, que es Dios mismo, hermanos, el que va a decir lo que sigue a continuación. Si ustedes leen en Hebreos, en el primer capítulo, dice el escritor: Dios ha hablado en otras ocasiones, hermanos, por medio de sus siervos, especialmente por los profetas. Ahora aquí, hermanos, en la ley que Dios va a dar, en los 10 mandamientos que Dios va a dar, dice el escritor de Éxodo: y habló Dios todas estas palabras. Aquí no va a usar intermediarios, no va a usar profetas, no va a usar sacerdotes. Aquí Dios mismo, hermanos, es el que va a hablar. Ahora, ¿se acuerdan cuando leímos el capítulo anterior, cuando Dios entregó la ley? Dice que el monte tembló, que humeaba, truenos, relámpagos, y que era un espectáculo que la gente quedó aterrorizada. Piensen en esto, hermanos. Si la entrega de la ley fue de una manera tan espectacular, con fenómenos extraordinarios, y no solo la entrega, sino que cuando Dios va a dar su ley, hermanos, Él mismo es el que va a hablar. Eso debe darnos idea, hermanos, de la seriedad de este asunto. Dios mismo es el que va a hablar, Dios mismo preparó el escenario para que eso ocurriera. De tal manera, hermanos, que la ley de Dios, hermanos, no debe ser tomada a la ligera, o que lo haya dicho cualquier persona, o que haya sido expresado por una persona común y corriente. Es Dios mismo el que va a hablar, es Dios mismo, hermanos, el que va a entregar su ley, y como tal, pues tenemos que hacerle caso. Ahora, antes del primer mandamiento, que está en el versículo 3, que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. En el versículo 2 hay algo que muchos llaman el prefacio a los 10 mandamientos, o la introducción a los 10 mandamientos, o aquellas razones por las cuales Dios va a dar los 10 mandamientos. Vamos a releer el versículo 2 una vez más. Este es el prefacio, que se compone de 3 partes. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Es un prefacio que se divide en 3 partes. La primera parte es: yo soy Jehová tu Dios. La segunda parte: que te saqué de la tierra de Egipto. Y la tercera parte: de casa de servidumbre. Este es el prefacio, esta es la introducción, o estas son las primeras palabras que Dios quiere que su pueblo entienda antes de darle los 10 mandamientos. Vamos a meditar en este prefacio. La primera parte, hermanos, dice: yo soy Jehová tu Dios. Si el prefacio dijera: yo soy Jehová que te saqué de la tierra de Egipto, y omitiera la parte tu Dios, eso sería un símbolo de temor, de autoridad y hasta de miedo.
Pero al agregar la parte tu Dios, Dios está diciendo, no solamente soy tu Señor, no solamente soy el que tiene autoridad sobre ti, no solamente soy el Dios más terrible que hay en el universo, sino que soy tu Dios también. Así como tengo autoridad sobre ti, así voy a tener misericordia de ti. Soy un Dios bondadoso. Aquí se está usando el nombre Jehová. Que el nombre Jehová, hermanos, dentro de todos los nombres de Dios que podemos encontrar en la Biblia, es el nombre más importante de Dios. Es el nombre temible de Dios. Es el nombre que está expresando, hermanos, que Él es el que es. ¿Se acuerdan cuando Moisés es llamado en aquella zarza ardiente para que fuera a liberar al pueblo de Israel? Y entonces Moisés le dice, bueno Dios, sí voy a ir, pero si me preguntan qué Dios te mandó, quién es, cuál es su nombre, para que nos digas quién es, Dios se limita a decirle, yo soy el que soy. Cuando dice, yo soy Jehová tu Dios, aquí se está poniendo, hermanos, el nombre más importante de Dios, el de más autoridad, el de más respeto. No quiere decir que los otros nombres de Dios no se respeten, pero este, hermanos, es un nombre muy importante. Tenemos que entender, hermanos, como les dije hace rato, que el que va a hablar aquí no es otro que el mismo Dios Todopoderoso, el Dios que creó los cielos, la tierra, el universo y todo lo que hay. Es el Dios que va a hablar ahorita, es el Dios que va a dar su ley, es el Dios que va a dar los 10 mandamientos y por supuesto, y entendemos nosotros, su palabra está llena de autoridad. ¿Cómo es que ese Dios poderoso, inmenso, terrible, infinito, eterno, viene a ser nuestro Dios, hermano? Para nosotros los cristianos el asunto es sencillo. Para nosotros los cristianos Dios se constituye en nuestro Dios, Jehová se constituye en nuestro Dios, hermanos, a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que uno de los nombres del Señor Jesucristo es Emmanuel, que significa Dios con nosotros? ¿Verdad? Dios con nosotros, Dios se hizo carne, Dios se hizo hombre, hermanos, y vino a habitar en este mundo. Vivió como uno de nosotros, se hizo como uno de nosotros, dice el apóstol Pablo, tomó nuestra semejanza, pero sin pecado. Y de esa manera Dios se hace nuestro Dios. Y tenemos la confianza, hermanos, de que ese Dios poderoso, así como fue el Dios de Israel, o es el Dios de Israel, el Dios de su pueblo elegido, ahora, hermanos, es nuestro Dios. Por si hiciera falta que Dios nos diera una garantía de que iba a estar con nosotros, o Dios tuviera necesidad de darnos una garantía de que iba a ser nuestro Dios, de que iba a estar con nosotros. Vean en su Biblia rápidamente, 2 de Corintios 1:22, el cual también nos ha sellado, está hablando de Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Qué son las arras del Espíritu? Cuando hay una boda y el novio le da las arras a la novia, ¿qué significan las arras? Que él se encarga de mantenerla, de sostenerla y de proveer todo lo necesario. Dice aquí la Biblia, hermanos, que Dios nos ha dado su Espíritu Santo como nuestras arras. Es decir, que cuando el creyente se convierte a Cristo, Dios le da su Espíritu Santo. Y esa es la promesa, la garantía, hermanos, de que Dios va a estar con nosotros todo el tiempo. Ahora, Dios no necesita eso. Su palabra es autoridad y lo que Él nos diga se va a cumplir. Pero como si Dios necesitara darnos una garantía, dice el apóstol Pablo, nos ha dado las arras del Espíritu. Nos ha dado la promesa de que va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y cuando en Éxodo 20 dice, yo soy Jehová tu Dios, Dios está prometiendo que va a ser nuestro Dios todos los días de nuestra vida. No solo para Israel, no solo para los judíos, para el pueblo elegido, sino ahora para todos los que estamos en Cristo por medio del Espíritu Santo. ¿Qué implica que Dios sea nuestro Dios? Obviamente bendiciones y cosas buenas, pero implica, hermanos, de parte de nosotros. Vamos a leer algunos versículos. Deuteronomio 26:17 dice al principio, has declarado solemnemente que hoy Jehová es tu Dios. Es decir, que Dios sea nuestro Dios significa, hermanos, que lo vamos a reconocer a Él como el único Dios. No hay más Dios para nosotros. Esa idea nos debe quedar bien clara, que el único Dios verdadero es Jehová para nosotros. ¿Qué otra cosa implica? Salmo 71:19, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso.
Saber que Dios es nuestro Dios no solo implica reconocerlo como nuestro Dios, sino tenerlo, hermanos, en alta estima, en lo más excelso, en lo más alto. Dios está. Otro versículo, hermanos, Malaquías 1:6. Fíjense, hermanos, Dios aquí está hablándole a su pueblo como regañándole, pero está diciendo una gran verdad. Dice, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? Aquí el profeta nos está diciendo que a Dios tenemos que honrarlo como nuestro Padre y a Dios tenemos que tenerle temor como nuestro Señor. Cuando decimos Él es nuestro Dios, es porque lo reconocemos como Dios, porque lo tenemos en alta estima, porque lo honramos y porque tenemos temor delante de Él. ¿Qué otra cosa implica que Dios sea nuestro Dios? Isaías 45:23. Dice Dios a través del profeta que delante de mí se doblará toda rodilla. Si Dios es nuestro Dios, debemos adorarlo, debemos doblar nuestras rodillas delante de Él, hermanos, porque Él es el único Dios verdadero. Dice aquí el profeta que delante de mí se doblará toda rodilla. El rey Nabucodonosor mandó a hacer una estatua grande, inmensa, y mandó una orden diciendo, cuando suene la trompeta, cuando suenen los instrumentos, todos tienen que postrarse delante de la estatua que mandé a construir. Pero había 3 hombres que dijeron, nosotros nunca vamos a doblar nuestra rodilla delante de otro que no sea Dios Jehová de los ejércitos. La orden venía con una sentencia, el que no lo haga va a ser arrojado a un horno que arde con fuego. Sonaron los instrumentos, todo mundo se postró, no solamente doblaron sus rodillas, se postraron delante de la estatua. Y aquellos 3 hombres no lo hicieron. Y fueron arrojados al horno de fuego y Dios preservó sus vidas en medio del horno. Y cuando los sacaron del horno, dice la Biblia, ni siquiera su ropa olía a humo, como si hubieran estado junto a una fogata, ni siquiera olor de humo tenían. Hermanos, cuando el hombre, cuando el Hijo de Dios, cuando el cristiano dobla sus rodillas solamente delante de Dios, entonces Dios va a bendecir su vida, Dios va a proteger su vida. Decir que Dios es nuestro Dios implica decir que no vamos a doblar nuestras rodillas, sino solamente delante de Él. ¿Qué implica que Dios sea nuestro Dios también? Josué 24:15. Aquí dice Josué, bueno, le está hablando al pueblo, ustedes escojan a quién van a servir. A los dioses que han conocido, a los dioses que están de este lado de la tierra prometida, o al Dios de nuestros padres, al Dios creador del cielo y de la tierra. Oye, hermanos, es exactamente lo mismo. Cuando veamos el primer mandamiento dentro de 8 días, que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no es que haya otros dioses, sino que el hombre ha fabricado otros dioses, que no son dioses, pero el hombre les ha dado el título de Dios. Y Josué está diciendo aquí, escojan a quién van a servir, a Jehová de los ejércitos o a los dioses que el hombre ha creado, a los dioses de los amorreos, todos los dioses que había del otro lado del río Jordán. Tener a Dios como nuestro Dios, hermanos, implica que tenemos que reconocerlo como nuestro Dios y elegirlo como nuestro Dios. Otra cita, hermanos, Jeremías 7:23. Tener a Dios como nuestro Dios, hermanos, también significa obedecerlo y hacer todo lo que Él nos diga. Y así, hermanos, podríamos leer muchos versículos que hablan, que dicen, bueno, si Dios es nuestro Dios, hay que obedecerlo, hay que temerlo, hay que creerle, hay que honrarlo, respetarlo, adorarlo, porque Él es nuestro Dios verdadero. Dice la Biblia, los otros dioses o los otros mal llamados dioses que el hombre ha creado son ídolos y nada más. Salmo 96:5, porque todos los dioses de los pueblos son ¿qué? Ídolos. Pero Dios, dice el salmista, Él hizo los cielos. Y dice el apóstol Pablo en sus epístolas, hermanos, sabemos que un ídolo no es nada, no puede hacer absolutamente. Es más, hermanos, un ídolo es tan inútil, es tan absurdo un ídolo, que ni siquiera se puede cuidar a sí mismo. Vean este último versículo, Jeremías 14:22. El profeta pregunta, ¿hay algún ídolo entre los pueblos que haga llover?
que tenga siquiera el poder de hacer llover. No hay. Pero nuestro Dios no solo hace la lluvia, ha creado todo lo que existe. Sí, hermano, reconocer a Dios como nuestro Dios, eso implica que los demás no son dioses. Los demás son dioses que la gente ha creado, que el mundo ha creado, que los pueblos han creado y que son ídolos. Y que no importa cuántos seguidores tengan, cuánta fama tengan, al fin y al cabo son ídolos que, como dice Jeremías, ni siquiera pueden hacer llover. Y como dice Isaías, ni siquiera se pueden cuidar a sí mismos. Isaías 46, 1 y 2. ¿De qué está hablando el profeta aquí? Dice, se postró Bel, se abatió Nebo. ¿Quiénes eran ellos? Eran ídolos, eran estatuas, eran dioses falsos. Y cuando llegaron los enemigos, cuando llegaron los conquistadores, esos dioses falsos, en vez de defenderse, en vez de dar la cara, ¿qué fue lo que pasó con ellos? Leamos otra vez. Se postró Bel, se abatió Nebo, sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. ¿Sí? O sea, llegaron, les hicieron la guerra, tomaron a sus ídolos y los pusieron en un carro para ser cargados. Esas cosas que vosotros solías llevar son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. Y luego dice el versículo 2, sigue hablando de esos ídolos. Fueron humillados, fueron abatidos juntamente, no pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Una vez le quisieron hacer lo mismo al arca de Dios, usted lo sabe, los filisteos llegaron, vencieron a los judíos y se llevaron el arca del testimonio y la pusieron en el templo de su dios Dagón y se la pusieron enfrente como tributo. Al otro día, ¿qué pasó? Dagón estaba postrado delante del arca, lo enderezaron, lo pusieron en su lugar. Al otro día fueron a ver y Dagón no solo estaba postrado, sino ya estaba cortado, su cuerpo estaba desmembrado. Después de eso vinieron terribles enfermedades sobre los judíos, vinieron muchos males, hasta que dijeron, todo este mal nos ha venido porque el arca de Dios está entre nosotros. Y se la regresaron a los judíos junto con el respectivo tributo por el mal que les habían hecho. Dios, hermanos, es Dios poderoso. Los dioses de los pueblos, ídolos, al fin y al cabo. Regresemos a Éxodo 20, por favor, hermanos. Versículo número 2 dice, yo soy Jehová tu Dios. Nos queda claro qué implica que es Jehová nuestro Dios. ¿Cuál es la otra parte del prefacio? Que te saqué de la tierra de Egipto. Dios, antes de darle los 10 mandamientos, antes de darle la ley a su pueblo, primero les recuerda y les dice, yo soy tu Dios. Y lo que hice por ti fueron 2 cosas. Te saqué de la tierra de Egipto. Israel, hermanos, los judíos fueron sacados de Egipto. Un lugar terrible por 2 razones. ¿Cuál era la primera razón por la cual era terrible vivir en Egipto? Bueno, porque dice, te saqué de la tierra de Egipto. Casi todos los pueblos antiguos, hermanos, como los egipcios, eran altamente idólatras. Tenían dioses para todo. Un dios para la cosecha, un dios para la guerra, un dios para la muerte, dioses por todos lados. Y Dios le está diciendo a su pueblo, de esa tierra idólatra, de esa tierra con tantos dioses, yo te saqué. Y sabemos, hermanos, que la liberación de los judíos fue a través de hechos milagrosos de parte de Dios. Porque mientras más se endurecía el corazón del faraón, Dios enviaba plaga tras plaga tras plaga. Hasta que la última plaga que diezmó a la población de Egipto o que quitó el primogénito de cada familia, ahí el faraón entendió que tenía que dejar ir al pueblo. Y aún así fueron librados, llegaron a las orillas del Mar Rojo y los egipcios decidieron ir en persecución tras ellos, diciendo ahora sí, los vamos a exterminar. Y Dios en el mar sepulta a los egipcios de una vez para siempre. Pero Dios le está diciendo a su pueblo, de esa tierra de Egipto yo te libré, te he sacado de un lugar lleno de idolatría, de un lugar lleno de maldad, de un lugar lleno de lo peor que hay en él. Hermanos, eso le ha ocurrido a muchos cristianos el día de hoy. En países como México, donde la mayoría son católicos, casi la mayoría de los cristianos que se convierten en el Evangelio, que se convierten a Cristo, fueron liberados de la idolatría romana. La mayoría fueron católicos y se convirtieron
al cristianismo. Aplica exactamente lo mismo. Fueron liberados de la idolatría. ¿Qué dice la última parte, hermanos? Dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. ¿Y qué dice después? De casa de servicio. Los judíos en Egipto, hermanos, no solamente estaban rodeados de idolatría, dice que estaban en casa de servidumbre. ¿Qué eran los judíos en Egipto, hermano? Eran esclavos, eran sirvientes de los egipcios. Estaban sometidos, hermanos, a una esclavitud terrible. Si usted piensa que su jefe lo explota o que su trabajo no lo deja respirar, los judíos le dirían, no, yo te voy a explicar lo que es la esclavitud en serio. No tenían un día de descanso, no tenían derechos, no tenían nada, hermanos. Solamente eran como bestias de carga y para eso servían. Eran tratados como perros en esa nación. Antes de dar sus leyes, Dios le dice, yo soy tu Dios y te saqué de la tierra de Egipto y te libré de esa servidumbre a la cual estabas sometido, a la cual fuiste sometido durante tantos y tantos años. Allí mismo en Éxodo, vea lo que dice el 12:40. De esa servidumbre, de esa esclavitud terrible, hermanos, Israel fue liberado. Claro, si ustedes leen Génesis, cuando Dios habla con Abraham, eso Dios se lo había dicho a Abraham. Dios le dijo a Abraham, voy a hacer una nación grande de ti, van a ser muchos tus hijos, pero ellos me van a abandonar, ellos me van a olvidar y yo voy a dejar que una nación los esclavice durante 400 años. Se cumplió lo que Dios le había dicho, hermanos, a Abraham, de que esa nación iba a ser esclavizada. Sin embargo, hermanos, después de 400 años, Dios libera a su pueblo. Dios toma a Moisés, lo envía y después de 10 plagas y después de muchas cosas que ocurrieron, hermanos, finalmente Dios liberó a su pueblo. Y esa liberación, hermanos, de los judíos de Egipto fue para darle gloria a Dios. Hay un salmo, hermanos, que habla de ese hecho. Hay un salmo que habla de que la liberación de los judíos de la esclavitud egipcia fue para darle gloria a Dios. Vean su Biblia, el Salmo 114. Fíjense, hermanos, este salmo es corto, pero todo lo que habla, hermanos, es de las maravillas, de los milagros que Dios hizo para liberar a su pueblo. Salmo 114 dice, cuando salió Israel de Egipto, la casa de Jacob del pueblo extranjero. Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío. Está hablando el salmista el día que Israel salió de Egipto. Versículo 3, el mar lo vio y huyó, el Jordán se volvió atrás, los montes saltaron como carneros, los collados como corderitos. ¿Qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? A la presencia de Jehová tiembla la tierra, a la presencia del Dios de Jacob, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuentes de aguas la roca. Aquí por lo menos menciona 4 cosas que ocurrieron. Primero, que Israel fue liberado de Egipto. Y luego dice que el mar huyó y que el río Jordán huyó. Y si ustedes recuerdan, hermanos, los judíos llegan delante del mar rojo y Dios abre el mar para que ellos pasen en medio. Y cuando llegan después de muchos años al río Jordán, el río Jordán también detiene sus aguas para que ellos puedan cruzar. Por eso el salmista dice, ¿por qué el mar huyó? ¿Por qué el río se volvió atrás? Y en el versículo 8 dice, el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca. Cuando los judíos anduvieron en el desierto después de la liberación egipcia, hermanos, en el desierto no había agua. ¿De dónde sacó Dios agua para saciar su sed, hermano? Dice que de la roca, de varios lugares, Dios sacó agua. Entonces, hermanos, haber sido liberados de la casa de servidumbre, de la tierra de Egipto, hermanos, es algo que nunca se le iba a olvidar al pueblo de Israel. Ese Dios poderoso, ese Dios maravilloso, los libró de la idolatría y los libró de la esclavitud. Y ahora, como un pueblo libre y que solamente iba a tener un solo Dios, hermanos, Dios iba a entregar la ley para que ellos la obedecieran. Ahora, hermanos, eso es lo mismo que nos ha pasado a todos los cristianos que hoy somos parte del reino de Dios. Antes de ser cristianos, algunos fueron católicos, otros eran ateos, quizá algunos más eran de otra
religión, ¿verdad? Quizá en casos más extremos, incluso algunos habrán sido satánicos, brujos, hechiceros. Es decir, la iglesia de Cristo, hermanos, que hoy está en todo el mundo, todos venimos del mundo, de alguna o de otra parte del mundo. Fuimos liberados no de Egipto, pero sí, dice la Biblia, del Egipto espiritual. Mientras que los judíos fueron liberados de la nación de Egipto como tal, se dice que los cristianos fuimos liberados del Egipto espiritual, que es el mundo. Fuimos sacados del mundo. Y así como los israelitas fueron liberados de la esclavitud, hermanos, los cristianos también fuimos liberados de la esclavitud. Vean su Biblia, por favor, Hebreos 2, 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Eso significa, así como la humanidad está hecha de carne y sangre, dice después, Él, ¿quién es Él? Cristo, también participó de lo mismo. Es decir, dice el escritor, así como la humanidad está hecha de carne y sangre, Cristo también se hizo de carne y sangre. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Dice la Biblia, hermanos, que por medio de su muerte, Cristo destruyó al que tenía el imperio de la muerte. Es decir, al que tenía esclavizada a la humanidad, es decir, al diablo. Dice después el 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Israel fue liberado de casa de servidumbre. Los cristianos también fuimos liberados de servidumbre. Solamente que ya no servíamos a los egipcios, servíamos al Egipto espiritual, que es el mundo. Satanás tiene dominada a la humanidad por el pecado, por muchas cosas, por la maldad, por vicios. De muchas formas, la humanidad está esclavizada. Dice la Biblia, teníamos un velo en nuestros ojos que no nos dejaba ver más allá. Pero un día Cristo llegó a nuestras vidas, hermanos, y fuimos liberados de esa esclavitud. Y hoy somos libres. Dice el Evangelio de Juan, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dios envió a Moisés a liberar a su pueblo de casa de servidumbre de la nación egipcia. Nosotros no fuimos liberados por Moisés, porque al fin y al cabo, ¿se acuerdan que les he hablado de los tipos de Cristo? Moisés era un tipo de Cristo, que solamente era la sombra y la figura de un libertador mucho más grande que iba a venir en el futuro. Y cuando Cristo viene, Él es más grande que Moisés. El mismo escritor de Hebreos dice, Cristo es superior a Moisés en muchísimas cosas. Moisés liberó a una nación, Cristo liberó a su iglesia que estaba en el mundo, en Egipto espiritual, en casa de servidumbre. Y dice aquí, por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Si no fuera por eso, hermanos, seguiríamos siendo esclavos del mundo, seguiríamos siendo esclavos del pecado, esclavos de Satanás y no seríamos libres. Pero gracias a que el Hijo de Dios muere en la cruz del Calvario, hermanos, hoy somos libres delante de Dios. ¿Qué podemos concluir de este prefacio? Bueno, podemos concluir dos cosas. Primero, Dios se establece como el único Dios sobre Israel. En Egipto conocieron muchos dioses, muchos. Pero cuando Dios los libera, les dice, ahora yo voy a ser su único Dios verdadero. Y es más, en Deuteronomio dice, oye Israel, nuestro Dios uno es, nada más. Y antes de entrar a la tierra prometida, Dios les vuelve a hacer la misma advertencia. Cuando crucen el río Jordán y tomen posesión de la tierra prometida, van a encontrar muchos pueblos. Y cada pueblo tiene muchos dioses, pero yo voy a ser su único Dios. Dios los liberó de una nación idólatra y supersticiosa. Dios los liberó de una servidumbre a la cual estuvieron sometidos durante más de 400 años. Y ahora Israel, como nación libre, como una nación que no tenía ya ninguna atadura, estaban listos, hermanos, para recibir los 10 mandamientos. Estaban listos para recibir la ley de Dios. A nosotros, hermanos, nos ha ocurrido exactamente lo mismo. Ahora somos cristianos y somos parte del reino de Dios. Antes éramos parte del reino de las tinieblas, antes estábamos en el mundo sometidos a Satanás y al pecado. Pero hoy, hermanos, hemos sido liberados de eso. Al igual que los israelitas, fuimos liberados de la idolatría y de la maldad que todavía existe
en el mundo. Dios ha liberado, hermanos, nuestra alma de la esclavitud. Éramos esclavos del pecado, esclavos de nuestros deseos, y desde que nacimos, hermanos, éramos esclavos. Cuando Israel estaba en Egipto, todo bebé judío que nacía ya era esclavo desde su nacimiento. No podía aspirar a hacer otra cosa más que a ser esclavo. Hoy en Cristo, hermanos, somos libres. Y hoy, hermanos, al igual que Israel, nosotros somos libres para cumplir la ley de Dios. Como les dije hace 8 días, vivir bajo la gracia no significa que pueda hacer lo que yo quiera, que tengo que ignorar la ley de Dios. Una vez que Israel quedó liberada de esa esclavitud egipcia y que fueron libres delante de Dios, entonces Dios entregó sus 10 mandamientos, Dios entregó su ley. Ahora nosotros los cristianos, que también somos libres por la gracia de Dios, hermanos, también estamos listos para recibir la ley de Dios. Amén. Algo curioso de la ley de Dios, hermanos, que leímos ahí en Éxodo 20, ¿no? Que Dios les dice: yo soy su Dios, que los libró de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Y ahí, hermanos, Dios les dio sus leyes, los 10 mandamientos. Pensar que ahí Dios promulgó su ley, o que ahí Dios inventó la ley, hermanos, es un error. La ley de Dios fue puesta en el corazón de cada ser humano, independientemente de su nacionalidad, de su creencia. Todo ser humano nace con la ley de Dios en su corazón. Todo el mundo sabe por conciencia lo que es bueno y lo que es malo. En todos los pueblos y en todas las naciones se han creado leyes, y casi todas las leyes, con algunas diferencias, pero casi todas son idénticas. Matar es malo, robar es malo, hacer esto es malo, esto es incorrecto. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios ha puesto su ley en el corazón de cada ser humano. Hay algo en teología que se llama los argumentos de la existencia de Dios, es decir, ¿qué podemos dar como argumento para mostrar a la gente que Dios existe? Uno de esos argumentos es el argumento moral, y el argumento moral dice: en cada ser humano que ha nacido en este mundo, en la época que haya sido, en la nación que haya sido, en el lugar que haya sido, Dios puso su ley en su corazón desde su nacimiento, ¿verdad? Y el ser humano, desde que es niño y empieza a crecer, sabe lo que es bueno y sabe lo que es malo. Que siempre nos inclinemos por lo malo, ese es otro asunto completamente distinto, pero cualquier persona en este país, de la religión que sea, sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y eso ocurrió en culturas muy antiguas. Entonces, en el monte Sinaí, en Éxodo capítulo 20, cuando Dios proclama su ley, lo que hace es escribirla en tablas de piedra. Pero esa ley ya había sido dada, hermanos, en cada ser humano desde el día que nació. Cuando Dios da su ley en el monte Sinaí, simplemente es escribir lo que cada hombre ya tenía en su corazón. Por eso cuando Adán y Eva, decíamos en sermones pasados, pecaron, ya sabían lo que estaba mal delante de Dios. Dios Jehová es nuestro Dios, nos libró de un Egipto espiritual y nos sacó de la esclavitud en la cual antes estábamos sometidos. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, y te alabamos. Tú un día liberaste a tu pueblo de la tierra de Egipto. Un día los sacaste de esa esclavitud que duró tanto tiempo y los hiciste una nación libre, listos para recibir tu ley. Hoy nosotros los cristianos, Señor, también fuimos liberados de un Egipto espiritual. Fuimos liberados del mundo con toda su maldad y con toda su idolatría. También, Señor, fuimos liberados de la servidumbre con la cual Satanás nos tenía sometidos. Y por la muerte de tu Hijo en la cruz del Calvario, hoy somos libres. Y también, Señor, nos encontramos listos para recibir tu ley. Enséñanos a meditar en ella. Enséñanos, Señor, a darte gracias por tu ley y vivir conforme a tus mandamientos y a tus preceptos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.